Buen día, gente de mi canal, espero que se encuentren bien. Bueno, y hoy estamos acá con una moto, una Honda Wave 110S que he conseguido. Probablemente de acá luego van a salir varios videos de lo que es cambio de aceite, filtro de aire, mantenimiento, a lo mejor algún cambio de lámparas y demás. Pero bueno, básicamente ahora les quería comentar un poquitito, sin entrar mucho en detalle porque yo no me dedico a esto, pero las cositas que le noté a esta moto, los detalles que le encontré. Y bueno, hay que a ver en los comentarios que me dejen dicho qué video les gustaría que esté haciendo sobre esta moto. Y si me dicen que les gusta que le haga videos o no, porque es una moto que conseguí prestada, entonces probablemente pueda desarmarla para hacer más de algún video que la gente me pida. Así que vamos a empezar a mirar un poquitito el tema de cómo viene armadita esta moto y demás. Voy a hacer algunos planos detalle como para que se vea un poquitito bien la calidad de terminación y la pintura y demás, que realmente es muy buena, está muy bien terminada. Generalmente Honda en esto no defrauda. Y este es el modelo que tiene freno tambor y rueda con rayos, ¿cierto? Con llantas de chapa y rayos. Porque viene un modelo con freno a disco y llantas de aleación, que sería la única diferencia. Pero estamos hablando que sale alrededor de 15.000 pesos más nuestros argentinos, que serían alrededor de $150, y a veces no justifica, según el uso que le demos, pagar esa diferencia de dinero. Bueno, vamos a seguir viendo detalles. Nos vamos a encontrar con el motor pintado en un negro brillante, un acabado brillante de muy buena calidad de pintura. Lo único que tenemos lo que son el accionamiento de las palancas, tanto de freno trasero como lo que es el cambio de las velocidades del motor. No viene cromada como suele venir en otras motos, viene simplemente pintada de negro. Si vamos un poquito para acá atrás, acá vamos a encontrar este cubre cadena completo que tapa completamente la cadena, que realmente está muy bueno por el tema mantenimiento. Estéticamente es feo, a mí no me gusta, pero bueno, en este tipo de motos que son para ciudad realmente es muy cómodo porque duran muchísimos kilómetros. Al no mojarse y no agarrar tanta tierra a la cadena, nos dura muchísimo más. Eso es un detalle a tener en cuenta. Los portaspedalines de muy buena calidad, con terminación en aluminio, vienen. Fíjense un detalle que pasa en otras motos económicas, esto viene enganchado del chasis. Entonces, ¿qué pasa? Acá cuando apoyamos los pies y demás, es más firme el tema de los pies. Queda mucho mejor porque trabaja sobre el chasis de la moto. En las motos económicas vamos a ver que los pedalines están soldados al horquillón y todo el movimiento de la suspensión, en calles de piedra, golpes y demás, se los va comiendo el acompañante con las piernas. No sé si se entiende. Esto es un lindo detalle que lo traen muchas motos de las económicas. Lo traen las motos full, suele entrar este sistema, y las más económicas directamente los pedalines vienen soldados al horquillón. Vamos a hablar un poquitito de lo que es los plásticos y la calidad de terminación de los plásticos es muy buena. Todo esto viene con un símil carbono imitación que realmente en el plástico está muy bien logrado, muy bien logrado. Está un poquito sucia la moto, los plásticos no hacen ningún tipo de ruido en el empedrado ni en el asfalto que esté roto con pozos y demás. La verdad que no hace ruido, probablemente sea a lo mejor porque tiene pocos kilómetros. Vamos a ver qué pasa con más kilómetros. Aquí del otro lado de la moto, igual como les decía, fíjense que todo esto viene pintado. Motor también, negro brillante, la palanca de freno trasero también, como les comentaba. El pedalín igual, fíjense el mismo soporte de aquí del pedalín que viene del chasis, lo utiliza para sostener lo que es el silenciador. No se podría el horquillón porque si no, no se podría. Y fíjense un detalle que lo único que tiene, esto que siempre sobresale bastante. Entonces fíjense que está muy expuesto, acá ya tiene rayas, seguramente de cuando las transportan y demás, viene con alguna raya. Lo que es el tablero de instrumentos es realmente muy sencillo, con lo básico: medidor de combustible, direccionales, luces altas, velocidad. No tiene ningún cuenta kilómetros parcial, solo el total y el indicador de los cambios. La caja es rotativa, pero únicamente va a ser rotativa cuando nos detenemos totalmente. Si vamos en cuarta, por ejemplo, y con la moto circulando y queremos colocar neutral, no podemos. La vamos a poder hacer una vez que detuvimos la moto. Vamos a aprovechar para hacer un buen plano. Fíjense la llave chiquitita, dice Honda, para mostrarles lo que es la calidad de esto, que esto en por ahí motos más económicas no se ve. Este detalle con una goma, la terminación, todo bien centrado, la calidad del tambor, de la llave, realmente bien. Son detalles que en Honda están muy cuidados. Bueno, y ahora mostrándoles un poco lo que es la parte que a mí me gusta, de lo que es la mecánica. Fíjense, acá tenemos el tornillo del aire, del carburador, y ahí un costado es el del ralentí. ¿Qué me pasó en la moto esta? Realmente cuando lo recibí regulaba un poquito desparejo a mi gusto. Entonces lo que hice fue
meter una vuelta y media más el tornillo del aire. ¿Qué logré con esto? Que la moto regule más parejo. ¿Y qué hice luego? Me fijé en cuántas vueltas vino. Entonces en realidad lo enrosqué a tope y tenía 3 vueltas el tornillo del aire. Después lo desenrosqué y lo dejé en 2 vueltas, creo que entre una vuelta y media y 2, y en realidad noté que la marcha quedó mucho más pareja. Se lo comento por si a alguno le parece que la moto está despareja. En realidad esto hay que verlo bien cuando la moto ya esté alrededor de los más de 1000 kilómetros, porque el motor está muy duro, pero realmente no me gustaba cómo regulaba y hice esa corrección para que la moto regule con el motor un poquitito más parejo. La luz delantera, la bombilla o la lámpara de la luz delantera es de 12 volt, 35 watts. Realmente en las luces bajas hace un buen corte de la luz y las altas iluminan bastante bien por ser una moto de ciudad. Luego acá abajo vamos a encontrar las luces de giros con una lámpara de 21 watts que es bastante potente y una luz de posición de 5 watts, una de cada lado, que realmente en ese aspecto dan una buena luz. Lámpara trasera de posición 5 21 watts, 5 de posición, 21 de freno, estándar, normal, halógena. Lamparita de luz de giro también halógena estándar. Como siempre no todo es bueno, así que vamos a ver los detalles que no me gustaron. Esto no es un review ni nada, es una reseña muy por arriba de los primeros días que me prestaron esta moto para usarla, para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta. Así que cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Lo que no me gustó, fíjense, los pedalines vienen, fíjense que se mueven, miren, y si yo tiro lo saco. Los pedalines tienen esta traba acá, que va a calzar ahí abajo en el fierrito para evitar que se mueva. Pero ¿qué pasa? Vienen, los ponen, cuando arman la moto, yo no sé si tendrá que tener un pegamento o algo, fíjense que lo ponen así nomás, lo ponemos ahí, queda derecho, después con el uso, cuando pisamos el pie y demás, fíjense cómo termina así, doblado. Es algo que la verdad que es un detalle que no debería pasar, que no me gusta. Y bueno, vamos a ver después qué solución le damos, si le ponemos un pegamento y demás. Vamos al detalle número 2, que no me gustó. Capacidad de guardar objetos, que generalmente en las motos más económicas tenemos un espacio mucho mayor. Ahí saqué todo para que vean, fíjense. Incluso esto dice que va acá, en la parte del asiento, en estas trabas que tiene, no entra tampoco. En el manual dice que va acá, no entra porque es de distinta medida. O sea que ahí le erraron bastante. Y acá lo único que sí coincide, las herramientas que van acá. Tiene ese lugarcito que está bárbaro, solo de herramientas trae un destornillador y un sacabujía nada más. Y acá tenemos un tornillo que si lo retiramos, acá tenemos acceso a la batería. Realmente esto sí es todo de muy buena calidad comparado con otras motos económicas. Acá, como les dije, calza perfectamente lo que son las herramientas y la capacidad es muy reducida. Vamos a ver un detalle del asiento, que después mucha gente me dirá si le pasa lo mismo o me pasa a mí o a la gente que le consulté, que en la posición esta del asiento, cuando uno se sienta, el cuerpo se tiende a ir hacia adelante, no cuando frenamos, normalmente. Entonces a veces esto realmente me parece un poquito incómodo. A lo mejor es una cuestión de costumbre, cuando uno se acostumbra a usar la moto nos vamos a acostumbrar, pero eso me pareció raro. Fíjense que acá el asiento tiene como una forma para que no nos vayamos hacia adelante, pero cuando estamos andando en la moto el cuerpo tiende a irse para adelante y resulta medio molesto. Y vamos, creo que al último detalle que le encontré, fíjense en estas gomitas, por más de que las colocamos acá, la que van de los espejos, no calza lindo, no calza bien y luego se van hacia arriba, se salen. Lo que me queda mi duda es si esto puede ir adentro, cosa que no lo creo, para que quede mejor. Esto lo voy a investigar y si después encuentro alguna manera de que quede mejor voy a hacer algún video, porque realmente es raro que de fábrica venga esto así. Realmente es raro. Ahora me quedé pensando que esto no puede ir metido adentro, así que bueno, lo vamos a investigar. Pero esto no, lo ponemos bien así en esta posición y después de andar un rato aparecen así, sueltos y en cualquier posición. Realmente también un detalle que no queda lindo. Bueno gente, ¿qué más que decirles? Lo que es el motor, realmente excelente, un motor muy serenito, muy buen andar la moto. Realmente eso no hay nada para criticarle, porque realmente el andar de la moto es muy bueno, no hace ruidos en el empedrado, ruido a plástico, ruido a motor, nada, muy serenita. La verdad que el arranque del motor es instantáneo. Bien, en ese aspecto no podemos decir nada de nada. Bueno, vamos a ponerla en marcha por si la quieren escuchar.
Fíjense, de arranque instantáneo, el motor muy serenito. Realmente muy bien. Vamos a volver a arrancar. Bueno, para que la escuchen en marcha también. Realmente, como les dije, en frío también, de un arranque muy bien, salvo que haga mucho frío. Hay necesidad de poner el cebador, que lo encontramos por allí abajo donde está el carburador. No tiene ningún mando acá para estrangular lo que es el cebador. Bueno, gente de mi canal, espero les haya gustado mi video. Cualquier consulta me la dejan en los comentarios. Y bueno, ya a medida que pasen los kilómetros y que haya que empezar a hacerle mantenimiento a esta moto, empezaremos a meterle mano y hacer videos, que es lo que me gusta, para que ustedes también los vean. Muchas gracias por seguirme en mi canal.